Hola a todos y todas, todos los que están escuchándonos y nos están viendo por Instagram. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día vamos a hablar del libro de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Somos Camila, sí, todos tenemos diferentes ediciones, me ¿Verdad? encanta. Somos Camila, Ninoska y Daniela, y psicólogas de profesión y amigas, lectoras. Hoy día se nos une una nueva compañera de lectura que se llama Carla, muy fan de Virginia Woolf, por lo que nos dice, por lo que se nos informa por interno. Y ahora vamos a dejar que ella se presente, a, diga Hola, lo que quiera. muchas gracias. Sí, yo soy fan de Virginia Woolf de hace mucho tiempo. Creo que es una autora que me ha dado muchas fuerzas y también lucidez sobre este mundo y el mundo de las mujeres. Eh, Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes, con la Coca, la Cami y la Dani. Fuimos compañeras de psicología y pasábamos tiempo juntas en los recreos y nos divertíamos mucho. Así que de verdad estoy muy, muy contenta triplemente por estar aquí, por comentar este libro que es maravilloso y bueno, y de hacerlo en confianza y con amigas. Qué mejor que tener Y en un cuarto propio. un Qué espacio mejor, en Y en un Instagram cuarto propio. propio. Bueno, gracias Carla. Vamos a dar el pase a decir que estamos en Spotify, en YouTube. Creo que en Instagram vamos subiendo cada capítulo, así que luego de esta transmisión va a quedar guardado y durante la semana lo vamos a ir subiendo a Spotify. Nos pueden encontrar como Lo Personal es Político en signos de pregunta y nuestro logo es el mismo. Son personitas caminando, así que nos van a identificar fácilmente. Damos la bienvenida al capítulo. Así es. Bueno, yo voy a hablar primero de la autora, después la Cami nos va a dar más detalles del libro mismo. La Virginia, o Virginia, como diríamos en Chile. Bueno, tiene varias novelas, otros libros biográficos y también varios de tipo ensayístico como este. Muchos, muy famosos obviamente, fue muy reconocida, además estuvo en un ambiente bastante letrado, ilustrado, de la élite política, filosófica de su momento. Ella es británica. Eh, Tiene otra novela que se llama Orlando, que es de 1928, el que vamos a leer ahora es de 1932, y ahí empieza más o menos con cierto atisbo de cuestionarse la condición femenina. Esto a propósito también de que, bueno, como dije, viene de un ambiente, era hija de un historiador, sus hermanos también se dedicaban ahí al área de las ciencias sociales, a las humanidades, participó de un círculo, se llama Círculo de Bloomsbury, que eran reuniones con pura gente bacán de ese momento, así como la farándula de la élite, de lo inteligente. Entre ellos también se topó con otras mujeres, por ejemplo, de los movimientos sufragistas, entonces desde ahí fue que empezó a cuestionarse también estas otras situaciones. Estuvo casada, tengo entendido que no tuvo hijos, voy buscando por ahí, parece que no fue madre. Y bueno, desde su infancia develan por ahí a propósito de sus escritos biográficos que sufrió un abuso sexual también de parte de familiares, de ahí que empiezan un poco a comprender después del análisis de sus textos, su biografía, que cursaba quizás algún diagnóstico de tipo afectivo bipolar o por ahí se deduce, pero efectivamente ella tuvo una condición emocional bastante afectada. En algún momento le recomendaban no seguir escribiendo porque pensaban que esto era lo que le hacía peor, por brote en momentos más críticos que tenía. Efectivamente tuvo hartos intentos suicidas y en 1941 ella decide terminar con su vida arrojándose a un río. Bastante dramática, pero también a propósito de todos estos antecedentes también de cómo fue viviendo su vida. No menor, por qué no decirlo, también el hecho de empezar a cuestionarse todos estos temas a propósito de la condición femenina, de cómo ella vivía, su entorno, etcétera, que la hayan llevado también a tomar estas decisiones. Una sequísima que teníamos pendiente leer entre nuestras clásicas que vamos revisando, así que todo invitado a revisar tanto este libro como cualquier otro. Dale, Cami. Sí, un cuarto propio. Voy a corregir un poco la fecha de publicación porque seguramente puede estar vinculada a la edición,
pero fue publicado por primera vez en 1929, un año después de la realización de las conferencias en las que está basada, que fueron una serie de conferencias que se realizaron durante octubre de 1928 en los anexos, por así decirlo. No se entiende muy bien, pero es como las universidades de mujeres, como anexadas a la Universidad de Cambridge. Y en esas conferencias a ella le piden, y de hecho ella comienza hablando de eso, de que a ella le piden hablar sobre las mujeres y la ficción. Vale decir como en el género literario, ¿cierto? Y ahí explora tanto la figura de la mujer como escritora de ese género, como también someramente las mujeres ficcionadas en ese género, como cuáles son las mujeres que aparecen en la ficción. Es un texto que se considera actualmente feminista porque aborda el espacio tanto literal como simbólico para las mujeres en una tradición generalmente dominada por los hombres, como casi todo, como casi todo lo público y lo artístico, que es la literatura. Y ahí las principales temáticas tienen que ver con la premisa de que una mujer para ser escritora necesita un cuarto propio y 500 libras. Ahí sería un equivalente como a un sueldo mínimo o un sueldo medianamente acomodado. No un sueldo mínimo, no, el sueldo mínimo en Chile no es medianamente acomodado. Digamos que un sueldo medianamente acomodado y un cuarto propio. Que supere la línea de la pobreza, me imagino. Que supere la línea. De hecho, hay algunas fuentes que hacen como el análisis, porque más encima 1929 es la crisis económica. Entonces, ahí hacen como un análisis de lo que implican como 500 libras al mes, hasta, no me acuerdo si era al año, parece que es se habla como de la suma del año. Pero ahí se estipulaba que era más o menos lo que alcanza para vivir sin trabajar constantemente. Ese es como, no con lujos, pero sí que te alcance para tener tiempo libre. Eso es una suerte como de lo que implica, como no estar trabajando todo el día y a todas horas. Soñado. Y que obviamente alcance para pagar un lugar en donde tengas un cuarto privado para ti misma. Me fui por las ramas, lo siento por eso. En Chile no hay capacidad de ahorro. En Chile no. Bueno, algunas críticas que se le hace a este libro es la no consideración de otras luchas de clase, porque aquí vemos una interseccionalidad entre el género y la clase, ¿cierto? Esto de la necesidad de superar la línea de la pobreza. Entonces, algunas críticas que se le hace es, por ejemplo, la inclusión de mujeres negras, ¿cierto? Que atraviesa otra como subjetividad y también otra suerte como de discriminación social o la pertenencia a otra minoría simbólica. Y también se critica, la misma crítica que se le hace, ¿cierto?, a la pirámide de Maslow, que es como, bueno, si una persona es hambrienta o si una persona es pobre, ¿significa acaso que no tiene capacidades creativas o que no hay una capacidad de pensamiento abstracto? Esa es como la crítica que se hace, es como efectivamente han habido mujeres que a pesar de no tener un cuarto propio han escrito libros de calidad. Y esa es una de las críticas que se hace. Sin embargo, se apunta un poco a lo mismo, que tiene que ver con la lucha por el espacio. El espacio entendido no solo como un espacio físico, sino aún más importante como un espacio simbólico y social, para poder tener cabida en el mundo ficticio, ¿cierto? En el mundo de la creación. E incluso se amplía mucho más allá de la novela como género, sino que también a la posibilidad de ser una escritora propiamente tal y de vivir de eso. Bueno, este se considera obviamente un libro no literario porque es ensayístico, sin embargo fue adaptado para una obra de teatro en 1991 y la forma en que está escrita está guiada por la corriente de la conciencia, ¿cierto? En la que ella nos va relatando el recorrido que tienen sus cavilaciones, como las cosas que van pasando en el mundo real, ¿cierto? Mientras ella va pensando en torno a esta pregunta que le hacen para las conferencias. Y en eso nos encontramos a ella paseando en su día a día, ¿cierto? Por un río, y de hecho hay varias especulaciones que hablan sobre que ahí se empezó a idear como la forma en la que se iba a suicidar. Porque las primeras como capítulos o los primeros pensamientos que tiene en torno a estas conferencias
son a la orilla de un río y reflexionando sobre algunos elementos de la vida misma. Y también nos relata ella paseando por unos jardines y queriendo entrar a una biblioteca de la universidad, y de hecho ahí viviendo elementos de la prohibición del género, que por ejemplo las mujeres no podían caminar por los lugares con césped, o que no podían entrar a la biblioteca sin un permiso como de algún académico de la universidad. Entonces eso se va entremezclando con lo que ella va haciendo y finalmente ya hace un recorrido en una biblioteca, seguramente en una en la que tuviera acceso sin permiso, y ahí hace una suerte como de recorrido de las mujeres, al menos desde la época isabelina, que es más o menos desde el siglo XVI. Lo siento, me extendí mucho con lo del libro, pero eso es más que nada es ella hablando sobre las mujeres en la literatura a propósito de la revisión de algunos libros. Y Ya se eso, acabó como el siempre. podcast. Perdón. Es broma, Cami, es broma. Bueno, y lo que siempre hacemos, vamos a comentar una serie de preguntas y luego vamos a conversar, ¿cierto?, sobre la pregunta fundamental que vamos casi terminando la segunda temporada y aún no respondemos completamente, que es en qué medida y de qué manera lo personal es político. Bueno, y lo primero que queremos comentar un poco es en relación a algunos elementos más como, no sé si triviales, pero sí más propios de la literatura que nombra Virginia Woolf en su libro, y que, o sea, en las conferencias, y que tiene que ver con algunos elementos ficticios. Por ejemplo, ella ficciona, porque no es la historia real propiamente tal, pero toma elementos reales, pero ella ficciona la historia de una hermana de Shakespeare. Y hace como un símil de cómo hubiera sido la vida de ella si hubiera tenido el mismo ímpetu y orientación y el talento que tenía Shakespeare en la época en la que vivía Shakespeare. Entonces ella hace una suerte como de recorrido, así como en 2 párrafos, de lo que hubiera sido su vida, como bueno, ella hubiera sido obligada a casarse, no hubiera ido a la universidad, como si fue su hermano, ¿cierto? No hubiera tenido acceso a estudios, luego yo hubiera querido ir a estudiar, se hubiera ido como a una ciudad quizás más vinculada al teatro, le hubieran dicho que no, como que es ridículo que una mujer quiera ser dramaturga, no hubiera sabido de qué vivir, hubiera encontrado a un tipo que le ayudó un poco, pero terminó embarazada de él y terminaría suicidándose porque la vida es cruel y ella no hubiera podido desempeñarse en lo que quería. Eso hubiera sido la vida de la hermana de Shakespeare. Entonces queríamos comentar un poco eso, como que nos produce esta ficción de una mujer en la misma parada, pero con diversas condiciones, aún veniendo de una misma familia. Entonces ahí podemos considerar que la condición de clases podría ser la misma. Eso, comentemos, abro la palabra. Bueno, yo tengo varios comentarios. Lo primero que se me viene a la mente, que creo que hay que tener en cuenta, que Virginia era admiraba mucho a Shakespeare. Ella estudió mucho a Shakespeare y se basó en Shakespeare para desarrollar bastante a sus personajes. Y creo que se nota mucho en Orlando. Entonces, como que me gusta mucho que haya tomado como esta ficción de la hermana de Shakespeare, porque creo que muestra súper bien lo que pasaría con una mujer en ese tiempo. Quizás ahora no es tan fácil de verlo, pero las familias constituyen la primera brecha de clase. Y creo que igual va al corazón de lo personal es político, porque en el fondo la familia es algo muy personal, es algo que tiene un núcleo súper íntimo, en donde empiezan a tejerse como esos patrones de la clase. Y también me gusta mucho que Virginia apunte a la idea de que las mujeres, o sea, con esta ficción de cómo las mujeres nos vamos empobreciendo también, porque nos hemos seguido la historia de alguna forma por muchos factores, nos ha delegado a ciertas disciplinas, ciertos espacios de cuidado, en donde los hombres pueden explotar mucho más sus talentos. Entonces, esta ficción me gusta mucho porque precisamente grafica eso, de
si bien para una persona artista siempre es difícil como sacar ese genio artístico, mostrárselo al mundo y superar las críticas, eso se sabe que para un hombre ya es difícil, pero para una mujer es el triple, el cuádruple, y aquí Virginia lo muestra súper bien. Y me gusta mucho también la idea de las condiciones, o mejor dicho, como los malabares que hemos tenido que hacer las mujeres a lo largo de la historia para poder ser escuchadas, para poder ser leídas, para poder ser públicas. Creo que las mujeres que superan esa brecha como de ser escuchadas de forma más pública, al menos yo, esto es muy personal, lo veo como algo súper exótico también. Y me llama mucho la atención también que Virginia desde su época ya nos estuviera interpelando como mujeres. O sea, creo que era algo que ella veía como una misión en el fondo, como si no lo hacía ella, no lo iba a hacer nadie en muchos siglos quizás. Y creo que con su llamado, con esta historia, como con este correr de la conciencia, en donde se mezcla también mucha lucidez de la realidad y la ficción también, que también aporta esa lucidez del mundo de las mujeres, me parece que nos catapultó como feministas, como mujeres, catapultó algo en la historia de lo femenino. Entonces, yo sé que estoy hablando mucho desde el agradecimiento, pero creo que Virginia es para mí, y creo que esto también apunta a la respuesta de qué tan personal es lo político, yo creo que muy, muy personal. Creo que Virginia fue una heroína, o al menos yo la veo así, una heroína que no era perfecta, que era mujer, que era bipolar, que tenía muchas cosas, muchas aristas imperfectas en el fondo, como que no era la mujer como más seca del mundo o la mejor escritora. Ella fue desarrollando su genio a través de mucho estudio y a través de mucha lectura de otras mujeres y otros autores. Y bueno, creo que también me he explayado, pero a lo que voy es que, y para terminar, esta ficción de la hermana de Shakespeare nos deja también entrever los obstáculos que nos enfrentamos como mujeres en la vida, en cualquier cosa que queramos emprender en la sociedad y en la cultura, porque va a depender mucho de las culturas. Pero si un hombre ya tiene obstáculos, hay que ponerle a las mujeres muchos más. Como que ese es el patrón que ella nos deja ver muy claramente con esa historia y me encanta, me encanta. Qué bacán. Oye, ¿puedo decir un paréntesis? Después de la primera intervención de nuestra invitada, qué bacán escuchar a alguien más que la Cami y la Dani ya me tenían aburrida. No, mentira. No, pero... Pancha, Oye, y alguien puso corazones. Para ir echando a nosotros. Alguien puso, reaccionó con corazones. Porque, muy bien. por diversificar las opiniones, obviamente. Sí, porque la Coca está haciendo un casting para echarnos a nosotros ahí. No, pues, es para aumentar la dotación de personal, como me caché. Sí, para variar un poco. Estoy tirándole flores para que se quede. Ya, no, ahora sí. A propósito de la pregunta, no sé por qué se me vino el tiro a la mente, muy de la psicología y de los estudios científicos, cuando se estudia como a los gemelos, y qué pasa con las condiciones cuando ya crecen y cómo, supuestamente, a partir de las mismas condiciones genéticas, pueden haber tantos cambios a lo largo de la historia. Y cómo este ejemplo quizás grafica un poco toda esa experimentación que se ha hecho a lo largo de la ciencia, bueno, de la psicología y todas las ciencias biológicas en general. El ejemplo de la hermana, porque claro, tiene que ver con un mismo contexto, como dice la Carla, con un mismo espacio, que supuestamente tendría que apuntar un poco a lo mismo. Pero no, pues, o sea, desde ya, si nos vamos mucho más atrás en este ejemplo de la hermana de Shakespeare, cuando ahora, obviamente en ese momento no existía la ecografía, se conoce el sexo de la guagua, ya hay un condicionamiento de qué va a ser, ¿cachai? Y de hecho es así como qué va a ser, como si el género obviamente fuera todo el ser.
Y después todas estas consecuencias, pues como lo que tiene que ver con hasta dónde puedo llegar también, pues, o sea, hacer Shakespeare, o lo que ya se imagina incluso terminando con su propia vida. Y no es al azar, pues, obviamente tiene que ver con todo lo que está predeterminado socialmente para cada género y obviamente para todo lo que está entre medio. Siento que es un juego súper... como este juego que hacen, poner esta ficción de la hermana de Shakespeare nos desafía mucho, como dice la Carla también, a pensar cómo lo personal de la crianza es totalmente político por las puertas que te abre o las que te cierran, que es más o menos lo que invita el libro. Sí. Sí, me pasa lo mismo. Bueno, debo admitir que no me terminé el libro. Que me lo compré muy tarde. Culpable. Shame on me. No. Que me lo compré el lunes y no alcancé. Pero sí me pasó, bueno, mezclando un poco con la primera pregunta que siempre nos hacemos, también si es un libro, o sea, ¿qué nos pareció el libro? Como que creo No que la algo que hice. me llamó la atención. Sí, pues se nos fue. No, todo se nos fue. Ya, pero vamos a ir mezclándola. Está bien, está bien. Yo Estamos mezclando, yo Cami. entendí que ese era el subtexto en todo caso. Sí, Se puede hacer transversalmente. Sí. Tranquilo. Siento que me llamó. Yo no cachaba nada a Virginia Woolf, como que debo admitir que era muy ignorante en cuáles eran sus temas. Solo había escuchado como su nombre y me llamó mucho la atención como esas metáforas que utiliza para hablar sobre los problemas de género y las diferencias que existen respecto a cómo uno, porque la Coca decía, claro, el ser, pero también el ser implica el hacer cosas, ¿cachai? Hay una diferencia en cómo una mujer que nace en un contexto X se vuelve persona, se vuelve sujeto, pero también en eso hace cosas o no hace otras. Como el hombre que también va a hacer unas y no va a hacer otras. Y claro, también obviamente se puede criticar también a Virginia que también estaba en otro contexto, o sea, otro año el 29, o sea, no existía mucho respecto a lo que existe ahora de teoría de género, claramente no, la profundidad que le podía dar no se puede comparar con lo que a lo mejor existe ahora, pero creo que relevó muchas cosas demasiado relevantes para esa época, que en verdad creo que las había pensado, pero no sé si tan así, tan profundamente, y eso como que me gustó caleta. Y esta metáfora o este simbolismo como de la hermana de Shakespeare me llama mucho la atención porque creo que, y lo hemos hablado en otros capítulos, como por más que ahora a lo mejor no exista como tal lo que ocurría a lo mejor en esos años, creo que sí, a la vez se da un poco, y yo creo que también, no sé, la pandemia lo puede haber presentado también, el hecho de que las mujeres igual se hayan tenido que quedar en las casas, igual hayan tenido que cumplir más roles de cuidado, por ejemplo. Creo que también es algo que también interrumpe ese cuarto propio de lo que Virginia habla. Entonces, como que, no sé, como que me hace mucho sentido esta diferencia que ella hace entre cómo se daría la vida de la hermana de Shakespeare y Shakespeare. Caché que a mí me pasa algo como diferente en relación a esto de que quizás no puede ser tan comparable, porque de hecho las cosas quizás con las que podría no estar de acuerdo con algunas cosas que señalan, que ya me las vamos a comentar después, tienen más que ver con la conceptualización del género literario, más que con las lecturas de género que hace. Yo creo que como si no estuviera, por ejemplo, ella hablando como de 500 libras, ¿cachai? Y como de cosas como quizás más que ahora se ven un poco menos, que tienen que ver como con esto de, en verdad, mujeres que no pueden, que no trabajan, y que son impedidas socialmente por no trabajar, como ilegalmente, para no trabajar, ¿cachai? Como impedimentos legales. Yo fácilmente siento que esto uno podría leerlo como, podría escucharlo en una conferencia de una U como ahora. Esa es como una Sí. impresión que me da cuando lo leo. Pero lo Igual que cuando quería... hablaba de eso, así entre paréntesis, cuando hablaba de eso igual me refería como a lo mejor incluyendo la posibilidad de otros géneros, a eso voy, como el binarismo. como llevándolo Ah.
Claro, como el binarismo que igual se presenta que es muy característico de esa época. Por supuesto. Como a Claro, ese pero también me ¿te refería. acuerdas que criticamos la última vez cuando leímos 50 sombras de Freud? Que fue como hace 10 años atrás nomás, po, y ahí igual era presente como el binarismo, po. En Entonces todo igual es caso, como curioso que... Ay, perdón, dale. No, perdón, termina tú. Después yo sigo. Es que quería comentar otras cosas después, entonces dale. Ah, ya, entiendo. Lo que pasa es que sobre el binarismo quería decir que igual quizás no se nota tanto en este libro, en este ensayo, pero igual Virginia es algo que lo tiene muy presente en sus obras. Por ejemplo, en Orlando se nota mucho. El personaje Orlando es un personaje que rompe con lo binario, precisamente igual fluctuando en un género. Entonces, Bueno, Virginia es muy vigente en el siglo XX, en el 2021, sí. en ese sentido. Eso es algo que, que ella venía pensando como hace un siglo atrás y probablemente también lo puso sobre la mesa. Yo creo que ayudó a que diera luz a eso que igual es tabú, como lo no binario, como la naturaleza de la sexualidad. Eran preguntas súper profundas que ella se hacía y que, claro, en el fondo en este libro no se muestra tanto, pero creo que en su obra sí, y también sobre la salud mental de las mujeres, también creo que eso es algo que lo muestra bastante, por ejemplo, en El Faro. Entonces, me pasa que, bueno, que Virginia era una mujer súper adelantada para su época. Eh, era súper, como me pasa que siento que si yo hubiera vivido en esa época me hubiera sentido muy, muy presa, muy presa. Una visionaria. Sí, igual creo que ahí introduce algunos elementos que tú dices, Carla, sobre como lo binario, cuando también habla sobre como el autor andrógino. Sí. Ahí también hace una suerte como de relativización de la cristalización, ¿cierto?, de lo femenino y lo masculino en tanto hembra y macho. Yo lo último que Sí. quería decir sobre sobre la historia ficcionada de la hermana de Shakespeare, como para cerrar eso, es que a mí en mi ansiedad generalizada permanente por las cosas que no pertenecen a un cuadro, aprovecho de aclarar. Así que estoy usando pésimo la palabra, pero frente a que me agobian fácilmente muchas cosas, pensaba como cuántas hermanas de Shakespeare han habido en la historia. Ya eso sí, como, obviamente es algo que yo no puedo solucionar, y como que lo pienso justo antes de dormir como para tener insomnio, como cuántas hermanas de Shakespeare hay como en la historia, y se relaciona con esta como especulación de que quizás cuántos autores anónimos en la historia son mujeres, o también en algún pasaje también nos hace repensar la condición, por así decir, hoy la condición de bruja, que es cierto que generalmente se asoció muchas veces, por ejemplo, a la medicina, ¿cierto? Esa es como la acepción como más aceptada con respecto a las brujas, ¿cierto? También se asoció mucho como también al lesbianismo en relación como a la no conformación de familia y a mujeres que vivían juntas, ¿cierto? Como en las suertes como de aquelarres. Y ahora también se vincula como a estas mujeres como intelectuales, como fuera de la norma. Entonces siento que también la figura de las brujas va ganando a lo largo de la historia algunos otros significados que siento que más que descubrir en realidad quiénes eran, sino que tiene que ver con el significado más bien como simbólico que tiene para nosotras esa herencia. Entonces me agobié por cuántas hermanas de Shakespeare han habido en la historia y cuántas hay como hoy por hoy. Entonces es súper crudo también saber eso, porque si bien no es como que en mi familia haya habido una hermana de Shakespeare en el pasado, yo igual siento esa historia como propia, como la historia de nuestro género, y que es un poco lo que... Sí, dale. Solo un detalle, no solo hermanas de Shakespeare, parejas de Shakespeare, madres de Shakespeare, Parejas, ¿cachai? Como todos los sí. otros roles. O sea, yo me acuerdo Sí. cuando leímos Nosotras que nos queremos tanto, y una de las protagonistas era la pareja de un dirigente,
en los tiempos de la UP y ella era la secretaria. Y nos cuestionábamos esto, pero probablemente era mucho más seca que él, ¿cachai? Solo era mujer y era la secretaria y andaba detrás de él, que lo catalogamos como el saco wea. Y así. Sí, es que era un saco wea. Era un saco, wea. Mira, la verdad es que no sabemos si Shakespeare era un saco wea. No hay muchas evidencias de la vida como personal. A propósito también de lo que dice Virginia, que él volcaba como, él es como el ejemplo máximo de estas personas que en verdad al final son reconocidas por lo que han hecho, ¿cierto? Como por sus obras, más allá de todos estos otros como elementos accesorios que se hacen sobre los autores y que es algo que Virginia Woolf alaba, ¿cierto? Esto de ser reconocido por la pureza, por así decirlo, de su obra, sin tanta interferencia de la figura del autor, que ya podemos conversar con mayor profundidad de eso. Pero igual es interesante porque es como lo de hermana, novia de Shakespeare y todo eso, es como que Shakespeare lo citamos como hombre blanco, Sí. hombre blanco claro. heterosexual exitoso, como los Shakespeares del mundo, ¿cierto? Pero y como también... Bueno, no sabemos qué tan heterosexual era. Tampoco se sabe sobre Claro. eso. Yo lo pongo en duda. Ya, pero entonces dejemos como Sí. complete usted, así como hermana de, esposa de, hija de, madre de, cuidadora Claro, de, inserte... Amiga también, porque amiga, sí. no sé si, o sea, espero no mandarme un carril con esto, pero estoy pensando también en la línea de la lucha de clase, en el fondo. También la amiga pobre, po, la amiga que quizás, o sea, quizás no es amiga, pero la conocida o la mujer pobre, ¿cachai? La mujer tercermundista, que también queda relegada también a una mujer que tiene más privilegios, po, que es oscurecida por esa... O sea, es problemático pues, ese nivel de competencia también que se da por el mundo de hombres en el que vivimos. Y, y bueno, sobre también la contraparte de ser como la otra del hombre, también en el sentido como de ser la esposa, la hermana, la amiga del hombre, creo que también está esa figura de la mujer como súper mágica, como algo extraño, incluso como el espejo de los hombres, ¿cachai? ¿Qué pasó, Dani? La Dani me está ahogando. creo que está frustrada porque no le va muy bien el internet. Sí, así, la veo con problemas. Pero hay que ignorarlo, se le va a pasar. No me escuchan. Te escuchamos ahí agonizando, Dani. Sé que deberíamos tener más compañerismo, pero que me dio mucha risa. Es como la Dani pega así, ¡ah! Oh, no, pero no te enojes. No Se te fue enojes, indignada. Dani, vuelve. no, pero es una constante el internet de la Dani, así que estamos acostumbradas. Sí. Carla, me recuerda eso que tú decías, como esto de la imagen como de las mujeres que le dan una imagen como de espejo a los hombres 2 veces más grande o algo así. Sí. Como a propósito de la figura como de inferioridad. Eso Sí. igual era interesante en el texto. Eso, sí, me acuerdo, me gustó mucho esa parte del texto porque lo ponía en relación también como las mujeres nos ponemos en ese rol de engrandecer el ego de los hombres, ¿cachai? Desde la figura materna, y como que me acuerdo que es algo que no había pensado hasta que leí esa parte, hasta que leí este libro, es como, es verdad que o sea, yo me acordé, y volviendo como a esta pregunta que concentrar en el podcast, de si lo personal es político, ahí yo también lo llevé a mi vida personal y efectivamente yo lo he hecho con amigos, con abuelos, con figuras paternas, como en el fondo hay un patrón constante en la forma de relacionarnos que es engrandecerlos, como no sé por qué pasa eso, no soy la única mujer en que lo veo y es como una forma en que hemos sido educadas también. Y creo que somos ciegas también a hacer eso. La dinámica cambia cuando hay un hombre y su ego. Entonces, Creo que con eso que tú dices, Carla, podríamos quizás pasar como a la siguiente pregunta, que creo que tiene como harto que ver, porque en algún momento Virginia hace como una suerte de enumeración breve
de aquellos elementos como ganados en la lucha femenina. Aparte que igual es curioso el lenguaje que usa porque es como se les ha concedido. Igual es interesante eso, que también es como susceptible de análisis, ¿cierto? Puede que tenga que ver Pero con la traducción ahí también. también puede que tenga que ver con la traducción. Creemos Y que ella haya visto No eso. queremos empezar a sí. funar. No creo. eh, sí, y después ser como contrafunadas por funar a Virginia Woolf. No. Las locas que bueno, se creen por funar a Virginia. Sí. como si tuviéramos el poder como para funar a alguien tan seca. Ya, bueno. No, bueno, Yo lo creo que la- la Cami tiene ganas de funar a alguien. no quiero funar a Dando la nadie. oportunidad y que cualquiera que aparezca va a ser No, pero esto me pasó porque estaba leyendo Mujercitas y en algún momento nos dimos cuenta de que a pesar de que Mujercitas tenía personajes como muy figuras dentro de algunas luchas femeninas, cuando leemos algunos pasajes de Mujercitas en los que aparece más que nada la figura de la autora, fue una gran decepción porque habían elementos igual súper brígidos, po. Obviamente en relación a su época, pero como que igual eso fue como me dejó ahí un poco traspuesta. Bueno, volviendo a la pregunta que tiene que ver con esta enumeración que hace Virginia Woolf sobre las batallas ganadas, ¿cierto? Y que tiene que ver con la posibilidad de administrar los propios bienes dentro del matrimonio. También habla sobre el acceso al voto y el acceso a la educación. Entonces ahí ella habla sobre esos elementos también en términos de que como generaciones se van teniendo, claro, mayores privilegios, ella lo nombra como privilegios. Supongo que en teoría obviamente tienen que ver con derechos, pero en relación a otros grupos de mujeres igual pueden ser vistos como privilegios. Entonces, ahí ella lo nombra como privilegios, pero también nos hace como un llamado a una suerte como de responsabilidad. Entonces, antes de comentar el pasaje que íbamos a comentar para esa pregunta, me gustaría que comentáramos esto de cómo nos hace sentir o qué nos produce el pensar en las batallas aparentemente ganadas y en cuáles son las que tenemos hoy en día, en términos de que esto que decía Virginia Woolf de espejear al otro género, bueno, al otro sexo, 2 veces más grande, ¿cierto?, de elogiar el ego, podemos pensar que eso fue en 1929 y sigue ocurriendo hoy, a pesar de que hay condiciones que han cambiado esta suerte como de batallas ganadas, ¿cierto? Entonces, como qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos produce con esta historia y qué es lo venidero. Eso. La Dani se cayó. Oiga, quería decirles que quizás podríamos hacer nuestra propia enumeración de esas batallas ganadas y de ahí contestar la pregunta. No sé si a eso apuntabas, Cami, quizás a eso apuntabas. En formato libre. Ah, ya. Por fin volví. Hola, Dani. También creo que no es mi internet, es mi celo como que... Te Ahora escuchamos, sí. Dani. ya. ¿Puedo decir algo? Sí. No sé en qué van, a lo mejor ya están en otro libro, no sé. En la Pero segunda pregunta. quiero decir algo que lo que decía la Carla, como esto de endiosar un poco a los hombres o como, no sé. Yo siento que cuando lo he pensado en relación a lo mejor a mi vida o también así como a nivel general, como esta idea también de perdonarles como a veces cosas súper como, o decir como, oh, hicieron caleta y es como, es lo que han hecho las mujeres siempre, como, no, ¿por qué hay que decir que hicieron algo? O sea, no quiere decir que no se le puede decir que está bien, pero es como que se les endiosa algo que en verdad siempre ha funcionado para las mujeres y ha sido como lo más cotidiano. Y yo creo que tiene relación un poco también como con, no sé, a nivel personal me pasa que lo veo mucho como desde que también yo creo que la concepción del hombre también es muy a veces débil en las familias, como que las mujeres han sido las que han llevado como la batuta, por decirlo, en la crianza, en salir adelante muchas veces, no siempre las figuras de cuidado paterno han estado presentes, por ejemplo.
Entonces también, no sé, yo lo pienso y para mí son figuras súper débiles, como figuras que, claro, como que es como casi que bueno que se quedó cuando, cuando tuvo un hijo, como, y lo cual también uno se lo tiene que cuestionar y decir como es lo mínimo, como es lo mínimo que ocurra, es lo mínimo que exista, entonces, no sé, para mí tiene un poco relación con eso, como de a veces cómo está tan mal mirada la figura del hombre en algunas familias y cómo eso también permite que las mujeres hayan tenido que salir adelante, entonces como que se les perdona cosas que las mujeres siempre han sacado adelante nomás, sin ni siquiera tener que pensarlo mucho, como y creo que ahí también se entremezcla mucho con la salud mental, de decir como las mujeres han tenido que salir adelante sin siquiera pensarse cómo ellas se están sintiendo respecto a lo que están haciendo. Es como, solo tengo que hacerlo porque si no, no sé, no como el otro día, porque si no, cómo saco a mi hijo adelante. Y también, obviamente, desde una maternidad también a veces súper como extrema en también dejarse de lado a ellas mismas, pero claramente también con una responsabilidad que no siempre es acompañada por un hombre también. Eso quería sumar. Y ahora no sé si me pueden contextualizar en qué Bueno, Que creo que... llevamos Dale. en el texto de la Rita Segato. No, tercera temporada. No, estamos un poco en la segunda pregunta sobre cómo nos sentimos frente a las luchas ganadas y las que quedan como aún en el tintero. Más que nada, y la Carla sugirió que hiciéramos una como nuestra propia como enumeración de luchas como ganadas. A mí me parece buena idea. La verdad es que sería como interesante que lo hiciéramos. Obviamente incluimos las tres de que ya señalaba Virginia Woolf, que es como el acceso al voto, ¿cierto? El acceso a la educación y el acceso a la administración de los propios bienes dentro del matrimonio. Yo pienso, o sea, sí, lo que pasa es que ayer estuve escuchando una conversación de una politóloga que hablaba de estudios que se hacen a propósito de los cargos, sobre todo presidenciales, de mujeres. Entonces se estudiaba que a la Bachelet cuando la eligieron por una visión de un rol materno, como que eso era lo que se veía en ella, más allá de un cargo político o de capacidades incluso intelectuales, que es un poco lo que sí se hizo, al parecer, con Piñera 2 veces, como por sus capacidades como empresario, ¿cachai? Y se está pensando más o menos lo mismo con la Yarna Proboste, esto que tiene como una imagen chilena, ¿cachai? Que tiene como rasgo y de hecho adscribe a un grupo indígena, ya. Pienso en todo eso, incluso como los cargos políticos pueden ser una lucha ganada, aún así están todas estas otras variables de por medio, cuando hablamos, por ejemplo, de credibilidad en un cargo político, ¿cachai? Que tiene que ver con lo que decía la Dani, por ejemplo, con roles de cuidado. Y cómo cuando piensan en la presidencia de un país, o sea, en la gobernabilidad de 4 años de una sociedad de 18 millones de personas, se piensan esos rasgos versus lo que se está pensando en Hadwe, por ejemplo, ¿cachai? Y que cuática, que sí, pues, sé que es un espacio ganado, estoy muy orgullosa de que Bachelet haya sido presentada 2 veces, como solo porque es mujer, pero, bueno, y porque la admiro mucho. Pero, ¿por qué? Como, ¿qué en realidad estamos viendo ahí? ¿Cachai? ¿Y cuándo será posible el segundo paso de esa lucha, de ese espacio ganado, que es ver a esa como una persona política, no ignorando su género porque es imposible, pero que hayan otros argumentos o características de por medio para su elección? Sí, eso Yo esta me da mucha discusión, vuelta. Dale, Carla, la invitada siempre primero. Quiero decir una cosita, es que creo que cuando hablamos de luchas ganadas, en cuanto a la libertad de las mujeres o a las luchas feministas, creo que no es que se haya terminado el camino, como que siempre hay un nivel de complejización más grande, porque hay muchos imaginarios que hay que deconstruir y volver a construir. Entonces, solo quería aportar eso y precisamente también estaba pensando como en esa numeración, como las mujeres en el mundo de la política, que creo que en las últimas elecciones igual se vio bien reflejado. Sí, Y ahí también empieza una complejización también de esa lucha,
de cómo vemos a las mujeres en esos roles y cómo nos identificamos o desidentificamos con ellas. Eso igual es interesante porque también está dentro del mundo literario. Aquí voy a hacer como un disclaimer de que yo siempre trato como de incluir lo más literario porque es my jam, pero igual es interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos sobre Marcela Serrano, ella señalaba harto que se sentía bastante identificada con Isabel Allende a propósito de las críticas que ha tenido ella como autora, ¿cierto? Y que también a su vez había una suerte como de identificación con la olvidona o la desconocida que le hicieron a Gabriela Mistral cuando ganó el premio Nobel. Último ordinario, Último. Sí, chileno. Entonces, Muy funable. Muy funable, que ahí tenemos algo que hablar. Hagamos una de eso, por favor. Como la comisión que elegía el Premio Nacional de Literatura de 1900, de la década de los 40, básicamente. Bueno, como en relación a eso, siempre ha habido una alta crítica frente a Isabel Allende porque ella señalaba que ella iniciaba todos los inicios de año un nuevo libro. Entonces se criticaba mucho la calidad de sus obras, a propósito de que ella producía de cierta manera, como todos los años ella se proponía iniciar un libro, a pesar de que no siempre los terminara, porque no todos los años saca libro. Pero, por ejemplo, esa crítica en realidad es más un halago, por ejemplo, en Stephen King, que él tiene como un montón de libros, todos del mismo género, y en realidad él se lo elogia o no, es que él ha anotado sus ideas desde que era chico y por eso tiene tantas ideas, y es como, ya, pero todos los venden como bestsellers, ¿cachai? Como también hay una lógica comercial que puede estar atrás o no, ¿cachai? A lo mejor en realidad el cabrón, decir, el señor, el Lolo, es como demasiado seco, po, ¿cachai? No, en verdad, no sé cuál Lolo es. En su foto se ve muy Lolo, pero parece que no está Lolo. Es súper viejo, no está Lolo. Pero está conservado bien. Ya bueno, pero el hecho es que a él no se le hace esa esa gente que usa la crítica. misma foto por siempre. Entonces siempre piensa que es joven. Puede ser. Como, imagínate, tuviera que sacarse fotos para todos los libros que publican nuevamente. O sea, por favor, se le va toda la plata que gana en ese Claro. Entonces, esa crítica se le vuelve a hacer a una autora que tiene un modus operandi, por así decirlo, quizás no igual, pero que puede ser homologable en alguna medida, porque tiene el mismo resultado, es alguien como haciendo hartos libros, en poco tiempo. Y en uno se lee de una manera y en el otro se lee de otra manera, y en realidad yo me atrevo como a apostar que una variable es que ella sea mujer y que él sea hombre. Entonces yo quería comentar con relación a eso, es que yo esta discusión siempre la tenía con mi expareja, que era como que él me decía, bueno, es que si hay, no sé, que si la mayoría son ministros, es porque en realidad eligieron a la gente como idónea y que es como una suerte como de casualidad, que en realidad la gente más idónea sea hombre, bajo la lógica de él señalaba que en realidad había igualdad, y que estaba sustentado como en la coincidencia de que en realidad en esas áreas los profesionales más competentes eran hombres, o en ese momento histórico los que eligieron como toda la entropía del universo en que en realidad justo ellos eran hombres. Y yo siempre me costaba mucho explicarle o que lograran entender que no es así, que no es así, que no es casualidad, que no es la entropía del universo y que hay elementos estructurales, pero que no son de la estructura de la ley, sino que tiene que ver con la estructura social y cultural que hacen que tú no vuelvas la mirada frente a una mujer para elegirle un cargo público, por X y X motivo. Y de esos motivos es porque es mujer. Y según Virginia, también sí probablemente tenga que ver también con la preparación, porque estadísticamente, por ejemplo, nosotras tuvimos una profesora, la Pamela Soto, que era la única mujer filósofa con un doctorado. O sea, imagínate, las personas con doctorado en filosofía en Chile, ¿cuántas deben ser? Un montón. Y que en Valparaíso haya solo una mujer. ¿Cachai? Ahí estadísticamente obviamente se te reducen todas las posibilidades de que para un cargo, como dice la Cami, de ministra, por ejemplo, entonces tú vayas a elegir una mujer. Y no es menor, como decía la Dani delante, por todos los otros roles y barreras que hay en el camino para llegar entonces a un doctorado y postdoctorado, ¿cachai? Entre ellos quizá una más, muy entre comillas lo voy a decir, visible, evidente es la maternidad. Pero no necesariamente, ¿cachai? Son muchas otras.
son incluso, como la alcalde decía al principio, no es menor, nosotras somos aquí 4 personas profesionales, estamos hablando de nuestro privilegio también, que en los roles de servicio, los más precarizados y menos pagados, hayamos puras mujeres. ¿Cachai? No es casualidad, ¿cachai? Tiene que ver también con todo, en realidad, desde el principio de cómo se estructura la sociedad para guiar estos caminos. No, y algo que agregar a eso, claro, a lo mejor podríamos estadísticamente hablar y probablemente ahora hay mucho mayores mujeres doctoradas y en comparación a, no sé, hace 10 años atrás, hace 50 años atrás, etcétera. Yo creo que estadísticamente debe, y alguien a lo mejor va a tomar ese dato y va a decir, pero ahora miren, ahora como que hay más. Pero yo creo que aún así dentro del mundo académico y yo creo que también literario, sin conocer mucho sobre eso, y tampoco académicamente, pero sí creo que viendo también a lo mejor cargos de poder en, no sé, pienso que hay muchas mujeres, por ejemplo, horas de colegio, pero también siento que sigue habiendo una mirada como dice la Coca, como de que entonces esta mujer va a generar ciertas cosas en esa escuela, po. Pero en cambio un hombre como que podría entregar conocimientos a lo mejor mucho más prácticos, por ejemplo, mucho más científicos o mucho más, o sea, todavía hay una división respecto a lo que puede entregar cada uno como mujer, como hombre, desde obviamente desde este binarismo que todavía no podemos negarlo, como que existe y que funciona en esa lógica. Yo creo que todavía, por ejemplo, he escuchado comentarios familiares que dicen como yo tenía un jefe y era muy así, muy así, y ahora la jefa que tengo, no, como que ella es muy como desde lo emocional y entonces que claro, no, se genera esta otra parte como súper de no entregar límites, no entregar reglas, que sí entrega un hombre, y claro, o sea, puede ser que ella sea realmente así, pero eso no significa que entonces todos los cargos de poder ocupados por mujeres van a funcionar desde esa lógica, desde esas características. Y creo que es súper injusto, porque también creo que también es como que limita mucho el accionar de esa mujer en ese puesto, que ya se lo ganó de una manera probablemente súper mucho más difícil de alcanzar que a lo mejor un hombre. Y que como digo, a lo mejor ahora sí hay mayor facilidad para llegar a ellos, pero yo creo que la lógica en cómo funciona eso sigue siendo muy machista y sigue siendo súper todavía muy poco creíble que una mujer pueda lograr mucho en un puesto de poder, que pueda generar conocimiento, que pueda generar desarrollo. Yo creo que todavía existe como esta duda respecto al rol de las mujeres en esos contextos. Eso me pasa. Sí. Quiero aportar porque estoy pensando muchas cosas en relación también a la educación en el fondo de las mujeres, que es algo que mencionaba Virginia como como de los desafíos que tenemos como mujeres de seguir educando, seguir educándonos, seguir escribiendo. Y creo que llegamos a un punto en donde podemos rebatir si es que esto es una lucha ganada o no. Yo creo que no, en realidad todavía, pero creo que hemos avanzado en relación a la educación de las mujeres o a la profesionalización de las mujeres. Creo que hemos avanzado, pero creo que todavía no es una lucha ganada. Y estoy pensando también precisamente a la educación desde que somos muy pequeñas y muy pequeños. Hay muchos estudios en educación que han demostrado que a las mujeres se le hacen otro tipo de preguntas que a los hombres. Preguntas que probablemente no las desafían tanto o no las desarrollan tanto como a los hombres, y específicamente orientadas a distintas disciplinas. Y personalmente, llevando también lo político a lo personal, yo creo que aquí todas podemos tener como algún relato que correlacione eso. Yo tengo un momento súper específico de que a mí me encantaban las matemáticas, pero siempre había un hombre que era más interpelado en la clase de matemáticas que nosotras las mujeres, que éramos también buenas para las matemáticas en ese tiempo. Entonces, eso es algo que viví yo. Probablemente ustedes tienen más ejemplos sobre también como la distinción que hacen en la educación de las mujeres versus la de los hombres. Y que claro, que creo que es un desafío súper profundo en cuanto a disciplinas, en cuanto a áreas, también en cuanto a posgrado, porque también habría que ahí quizás buscar una estadística que nos diga cuántas mujeres siguen estudiando después de una carrera de pregrado. Y bueno, como dato, Rosa, lo pueden buscar, quizás no me acuerdo bien preciso de la estadística, pero el ONU Mujeres
sacó también una estadística para saber cuántas mujeres eran emprendedoras y también el nivel de éxito, o mejor dicho, de ingresos que iban, de éxito, perdón, de ingresos que podían generar como mujeres emprendedoras. Entonces ahí también más o menos de cada 100 mujeres lograba tener un ingreso promedio de 1 millón, versus hombres que eran como muchos más. Entonces más del triple hombres podían acceder a ese nivel de ingresos que en relación a las mujeres. Entonces ahí volvemos a Virginia también, lo vigente que es esta conversación sobre el ingreso propio, más allá si son 500 libras o no, el ingreso propio, las condiciones propias. Yo creo que ahora se amplía también a las condiciones que podamos tener como mujeres, en cuanto también a las necesidades básicas, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a acceso a la cultura. Sí, solo para agregar ahí con eso último que decís, Carla, hay otro capítulo guardadito que leímos a la Silvia Federici, en el patriarcado del salario, como en su momento mujeres en la lucha feminista también plantean, no me acuerdo, no, pero hay como una renta para los roles de cuidado. Como también deben ser reconocidos económicamente, primero que todo, como en las críticas al marxismo también, como un rol de producción, pero también en esto de cómo entonces, y que la Virginia lo dice así en algún momento, cómo en estas 4 paredes hay tanto mundo acumulado, como solo hay adentro, y en qué momento va a salir. Y una de ellas, obviamente, son las condiciones materiales y los ingresos económicos. Yo quería decir que con los elementos que hemos estado conversando sobre como las mujeres presentes dentro del espacio público, ¿cierto? A propósito de todas estas cosas que hemos ido mencionando, del acceso a la educación o a cargos públicos, como los significados asociados a esa entrada como al mundo, o en más que entrada, esa salida al mundo público, y pienso como, me pregunto como, pero ¿qué tiene de malo un jefe? ¿Por qué, por ejemplo, es más criticable un jefe que no pone reglas a uno que las pone a costa de la salud mental de sus trabajadores? Uno vale más que el otro en términos de que los elementos más como los elementos quizás como, o las consecuencias negativas son menos terribles en uno que en otro, como la evaluación total que se hace frente a eso. Entonces yo siento que sí, pasa por la asociación de lo femenino al cuerpo de una mujer, pero yo creo que también la lucha como del género también tiene que ver con eso otro, como con cuáles son los elementos deseables dentro de lo social y que siguen estando en la lógica masculina, y que lamentablemente eso se cruza, ¿cierto?, con que esas lógicas masculinas de éxito son valorables cuando están en un cuerpo de hombre y no son tan valorables cuando están en el cuerpo de una mujer por otros discursos asociados en torno al cuerpo de la mujer. Pero eso obviamente también se cruza con qué es lo significativo dentro de lo social. Y ahí obviamente nosotras caemos como en el saco, porque en realidad lo femenino se ha asociado históricamente a nuestros cuerpos. Pero yo creo que también tiene que ver con que lo femenino no es tan deseable, ya sea en un cuerpo, en el binario del macho y la hembra, o en un cuerpo que no responde a eso. Entonces yo creo que también no es el tema como central, se toca en alguna medida en la obra de Virginia Woolf, pero me hace pensar un poco en eso, lo que estábamos conversando ahora. Quería decir que quizás la cita que habíamos pensado leer la podemos leer para la última pregunta, porque creo ahora que hace más sentido ahí. Ok. ¿Me ¿Coca? escucho? Dani, la escuchas pero no te ves. Ya, es que voy a dejarlo apagado, pero voy a hablar así. Pero qué bueno que me escuchas. ¿Y vas a decir algo? ¿O solo estás haciendo prueba de sonido? Sí. Estaba corroborando su presencia. Aló, 1, 2, 1, 2. Un dos. Sí. Vamos con ya, bueno, quizás podemos pasar a la última. Ya. La última pregunta tiene que ver, como vamos a hablar más explícitamente de en qué medida la discusión central del libro de Virginia Woolf, que tiene que ver
con la figura de la mujer tanto en los imaginarios ficticios puestos en las novelas y en múltiples obras, como también la figura de la mujer como creadora y recreadora de esos espacios en tanto escritoras, porque esa discusión sobre la mujer y la ficción es política. Y cuál ha sido en ese sentido nuestro lugar tanto en la construcción de mundo real como profesionales escritoras, ¿cierto? Como también en el mundo ficticio, cuáles han sido las mujeres que mujeres han ido creando en lo ficticio. Y después de eso, cuando estemos conversando en ese momento más oportuno, quizás vamos a leer una frase que es interesante que analicemos del libro. Pero eso, ¿por qué es importante? Si es que lo consideran importante. No, no importa. Fin del comunicado. Se acabó. Pero Cami, ¿le vaya a leer? ¿Lo leo al tiro o no? Ya lo voy a leer al tiro. Sí, sí. Léelo al tiro. Me voy a tirar a la piscina. Claro. A todo esto, algo que no dije del libro, de todo lo que me enredé al principio, es que hay muchísimas ediciones y muchísimas traducciones de este libro. De hecho, porque yo quería leer una parte del prólogo y nos dimos cuenta de que todas teníamos prólogo distinto y que la Coca no tenía prólogo. Y eso es por las ediciones, básicamente. Bien. Ya en el último capítulo, Virginia Woolf ya va un poco al meollo porque ella dentro de su corriente de la conciencia se va por hartas ramas, luego vuelve, ojo, no es un Muy pensamiento Camila súper tangencial. Tiene todo sentido en todo caso. Bueno, pero al final ella hace lo que ella denomina la peroración. Una peroración. Que es como interpelar igual como el mensaje, la idea fuerza, en palabras de valor. Va a ser un llamado, una motivación a por qué es importante esta causa. Sí, eso. Muchas gracias, Carla. Y vamos a leer el final de esa peroración, que dice más o menos así. Mi creencia es que esa poeta, aquí está hablando de la hermana de Shakespeare, mi creencia es que esa poeta jamás escribió una línea y que yace en la encrucijada, vive todavía, vive en ustedes y en mí, y en muchas otras mujeres que no nos acompañan esta noche porque están lavando los platos y acostando a los niños. Pero vive porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo precisan una oportunidad para andar entre nosotros en carne y hueso. Pienso que en breve ustedes le podrán ofrecer esa oportunidad, porque mi creencia es que si perduramos un siglo o dos, hablo de la vida común, que es la verdadera, y no de las pequeñas vidas aisladas que vivimos como individuos, y disponemos de 500 libras al año y un cuarto propio. Si nos adiestramos en la libertad y en el coraje de escribir exactamente lo que pensamos, si nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los seres humanos no ya en su relación recíproca, sino en su relación con la realidad, si miramos los árboles y el cielo tales como son, si miramos más allá del cuco de Milton, porque no hay ser humano que deba taparnos la mirada, si encaramos el hecho, porque es un hecho, de que no hay brazos en que apoyarnos y de que andamos solas y de que estamos en un mundo de la realidad y no solo en el mundo de los hombres y las mujeres, entonces la oportunidad surgirá y el poeta muerto, que fue la hermana de Shakespeare, se pondrá en el cuerpo que tantas veces ha abandonado. Tendrá que renacer de nuevo, esperar que venga sin esa preparación, sin ese esfuerzo nuestro, sin esa resolución de que cuando renazca le será posible vivir y escribir su poesía. Es del todo imposible, pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que vale la pena trabajar hasta en la oscuridad y en la pobreza. No. 10-4. Es muy bacán esta diferencia que hace con el cuarto, ¿cómo dice? Sala común, que me refiero sería como al living comedor en Chile. Sí. Que de hecho Alias. unos pasajes más atrás dice cuando se imaginaba, creo que a la Jane Austen, ¿cómo se dice? Austen. Sí, Austen, Jane Austen. ya. Que claro, todo el rollo que se pasa se le imaginaba así, pues, como escribiendo y que la interrumpían, o como escribiendo y entraba alguien. Y desde ahí la Y figura... guardando lo que y escribía también. Y escondiendo, claro. Desde ahí la figura entonces del cuarto propio, que yo creo que igual es bien metafórico y hay que trabajarlo bien, o sea, no es tan literal, Sí. porque no es un cuarto propio individual. Y ahí este llamado a la trascendencia también. Hace el llamado a que todas escribamos, pero no a que cada una escriba por su lado, sino que también nos leamos, que compartamos, que tengamos estos espacios. Como de hecho, de ahí me hace mucho sentido, obviamente, y es
en la política de privacidad, no, en la política de este espacio, como leer a mujeres, no, no es por nada, ¿cachai? Tiene que ver con eso, pues, con cómo ver esas voces que están ahí, que han estado ahí años, pero como decía también la Virginia, cuando creo que daba ejemplo así como dos fechas. ¿Qué pasó el tanto del 1901? Y probablemente tú podías saber qué hizo esa persona, una gesta política, un héroe de una guerra, no sé qué. ¿Y qué hizo esa mujer? Dijo, probablemente como todos los días estaba lavando los platos, y etc. Y desde ahí entonces la escritura, en este afán de dejar marca, dejar huella y de dejar biografías y evidencia también de que se está haciendo mucho, de que se puede seguir haciendo, esto que hablábamos antes de los espacios ganados, que hay que aprovecharlos y mantenerlos, no solamente como decía la Carla que son luchas ganadas, sino mantenerlos, por ejemplo, leyéndonos entre nosotras, dándonos más espacio, promocionando, no sé, como todo lo que este nuevo espacio posibilita, pero que ella hablaba de eso, como anímense a escribir en un cuarto propio, pero estoy segurísima que lo hacía más allá del cuarto propio individual y las cuatro paredes, sino como el espacio incluso social de tener el cuarto, que sea de uno, y pueda usarlo. No, yo creo que también ¿Puedo leer una frase? Perdón. Sí, dale. No, dale. No, dale. termina tú nomás, ¿segura? No, o sea, agregar algo chiquitito en lo que dice la Coca, como que me pasa que también le doy la vuelta a si realmente, o sea, como que yo también cuando pensaba en esto del cuarto propio, no solo lo pensaba a nivel como de escribir, sé que probablemente ella lo llevaba un poco más a eso, o surge desde ahí, pero yo también lo pensaba como a nivel personal, como la necesidad de también generar como una cierta intimidad con uno mismo, porque yo creo, una misma, porque yo creo que también, no sé si las mujeres han tenido ese espacio, como históricamente, como la posibilidad de tener una intimidad con sus propios pensamientos, con sus propias vivencias, la capacidad de no preocuparse de algo, la posibilidad de preocuparse de sí misma, como que también, como digo, no solo lo llevo al espacio literario, sino también como a la posibilidad de cuidarse a sí mismas, como que eso también que como digo, no sé si es lo que quería decir Virginia, pero como que yo lo leí y también lo interpreté desde ahí, como que empecé a pensar también respecto a mi propio espacio interior, como un cuarto propio no solo físico, donde uno puede escribir, sino también cuál es mi propio espacio interno, mi intimidad, mis deseos, qué quiero alcanzar también, como que también creo que es algo que a veces es difícil de alcanzar también, y a lo mejor también no solo en mujeres, sino también en una sociedad en que cuesta como conectarse con uno mismo por seguir también como una rutina súper como intensa de trabajo o de cumplir deberes en general. Eso quería agregar, la verdad. Oye, Dani, sabes que como que baja el punto que yo también quería mencionar, pero que creo que se puede sintetizar con una frase, si la puedo leer cortita. Pero un poquito antes de eso, me pasa que con Virginia, a propósito de la frase que leyó Cami del último párrafo del libro, Virginia Woolf tenía como esta noción de que había un espíritu de la época y un espíritu de la escritura que como que se encarnaba en los cuerpos y que podía tener grados de libertad y de expresión, y como que el llamado era siempre como a expresarse, como ese espíritu que nos tomaba y como que teníamos que plasmarlo en palabras y en una hoja. Entonces me gusta mucho esa idea y creo que como que en mi fantasía interna yo también como que siento que su suicidio va por ahí, por esa línea también, como de siento que estaba ese espíritu muy atrapado en ella a pesar de todo el genio que logró expresar. Creo que a ella también le faltaba como algo, como que de sentirse profundamente sola también en eso, y creo que eso también abre la conversación a por qué tantas mujeres escritoras se han suicidado, que no es la única. Entonces, es bien profundo el tema, y bueno, en relación como al cuarto propio, y lo que decía, lo que dijo súper bien la Dani sobre como este espacio también interno, creo que se relaciona mucho con esta frase que es muy, muy típica, que aparece mucho en internet, pero que ella lo mencionaba desde el punto de vista de lo que tendría que pensar una mujer en el 1700 para poder ser rebelde también, ser rebelde sobre sus ideas y sobre su expresión. Y es esta frase que yo estoy segura que la conocen, que es
Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Esa frase es muy, muy típica, pero si la lees en el contexto, ella también lo estaba leyendo como desde lo difícil que es llegar para cualquier ser en un contexto en el que estemos, como llegar a pensar así, sobre todo en un contexto de opresión. Las mujeres como que tenemos que reconocernos como seres que hemos sido oprimidos por mucho tiempo. Entonces, me pareció súper interesante esa frase. Y otra pequeña frase que era en relación también a lo que decía la Coca, sobre como el libro, los libros como obras que, o sea, como el llamado también a leernos entre nosotras, a alimentar ese espíritu literario, ese espíritu de la escritura, que es algo que yo creo que hemos avanzado a propósito de las décadas, con esto de la sororidad también y de apoyarnos. Y creo que en el último tiempo lo hemos visto muy, muy bonitamente en el Mayo Feminista, por ejemplo. Pero bueno, la frase es esta, que me encantaría leérselas, porque las obras maestras no son realizaciones individuales y solitarias, son el resultado de muchos años de pensamiento común, de modo que a través de la voz individual habla la experiencia de la masa. Jane Austen hubiera debido colocar una corona sobre la tumba de Fanny Burney y George Eliot rendir homenaje a la robusta sombra de Elisa Carter, la valiente anciana que ató una campana a la cabecera de su cama para poder despertarse temprano y estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberían echar flores sobre la tumba de Apra Ben, que se encuentra escandalosa, pero justamente en Westminster. Bueno, la frase sigue, pero como que la idea a la que yo creo que va y que vamos con esta conversación es que hay mujeres antes de nosotras que también han posibilitado que estemos hoy precisamente analizando esto. Y bueno, precisamente también a ese apoyo de nosotras mismas, de leernos, de aprovechar los espacios que tenemos en común, poder también potenciarnos. Y tirarnos piropos también. Sí, mira, la Cami súper guapa ahí con su pelo corto. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando la Cami tenía el pelo súper largo. Sí, se me pescaba en las axilas. Esa fue una de las razones por las que me lo corté. Yo quería decir algo con lo que tú señalabas, Carla, porque al principio como en el texto varias veces como que anotaba al lado como ¿por qué las obras? Y era lo que todavía nunca me terminó de hacer sentido de lo que decía Virginia Woolf, ¿por qué las obras más puras son aquellas en las que el autor no está? Y de hecho, siempre se nos ha hecho este énfasis en el colegio de hay que diferenciar el autor del narrador, ya sí. Técnicamente lo entiendo. Y ahora con lo que ella dice, claro, técnicamente lo entiendo. ¿Por qué? Porque en unas lecturas conjuntas que la otra vez estábamos conversando en un grupo y hablábamos sobre en verdad sentir que los personajes existen, como que como en su mundo están existiendo. Y cuando nosotros abrimos el libro y leemos lo que pasa, es un pasaje de esa existencia que tiene un presente, pero que también tiene un pasado y un futuro porque existió en la mente de alguien y lo puso ahí, ¿cierto? Y ya yéndonos como a la posverdad, ¿quién no diría que en realidad somos ahora un libro, ¿cierto? En relación a la existencia, de que en realidad vivimos y hay conciencias como de sí mismo. Entonces entiendo también por ese lado la lógica de comprender que la dignidad de nuestros personajes, yo no he escrito nada, la dignidad de los personajes también pasa, ¿cierto?, por ser un algo que en algún momento se disocia como de los autores, y varias veces los autores hablan de eso, como hablan de sus personajes, que dicen, bueno, tal personaje llegó a mí de tal manera, como una entidad diferente. Entonces entiendo esta necesidad de separar las frustraciones del autor en este caso, como con su propia obra y con sus personajes, ¿cierto? Para dejarlos como volar en alguna medida. Pero por otra parte yo pensaba, ¿pero es acaso eso posible como que una persona que escribe algo no ponga algo de sí sobre eso? Si ya hay una lógica con la realidad, ya hay un contexto histórico, ya están las palabras que se usan.
ya hay algo de esa persona, incluso en el lenguaje que utiliza. Entonces yo pienso, claro, ¿por qué hablar sobre la mujer y la ficción? ¿Es algo político? ¿Tiene que ver con esto de que un libro, esto que en un momento dice como un libro no, aquí lo tengo, un libro es la continuación de otro? Y siento que también un libro de una mujer siendo la continuación de otro, tiene que ver también con nuestra historia, como, iba a decir como gremio, como grupo, ¿cierto? Como grupo históricamente oprimido, pero yo no sé, a veces es raro como decirlo, pero en realidad es como sentir que estas mujeres viven en nosotras, para nosotras y a través de nosotras. Entonces, comprender eso también en nuestra historicidad es un acto político, en la medida en que no leemos a mujeres solo por la calidad artística, que también, sino que es porque entre nosotras tenemos que relevar eso como algo de calidad artística, porque somos las primeras que debemos como hacerlo, siento yo, y no solo porque seamos lectoras asiduas, sino que también tiene que ver con una, no sé si decir como una deuda, porque no tiene tanto que ver con una deuda con el pasado, sino que tiene que ver como con un sentido de responsabilidad como hacia el presente y hacia el futuro. Y el futuro. Como sí. Para el sentido de posibilidad de las reencarnaciones de la hermana de Shakespeare. ¿Cachai? Como esa es como la lógica que me ha quedado. Sí, Dani, por favor, habla para que sepamos que estás. Sí, estoy. Golpea dos dije veces. algo. Va a ser como, Esto es como la ouija virtual. Sí. No, y en las clases, cuando los estudiantes no prenden la cámara y es como, tal, ¿estás ahí? Activa tu micrófono. Yo quería agregar a lo que dijiste, Cami, bueno, que en realidad se asemejan, o sea, le doy varias interpretaciones. Una de ellas es quizá este esfuerzo, y digo como esfuerzo de separar la obra del autor, que es algo que también se critica ahora a propósito de las funas, si es posible o no, ¿cachai? Yo creo que no, que es imposible, como dice la Cami, tiene mucho que ver con el propio mundo, lo que se escribe. Obviamente, como dice la Virginia, también de que estén las condiciones para poder escribir y crear todo eso. Pero también lo interpreto desde el otro lado como quizás este esfuerzo de hacer buenas obras, como de calidad, para así recién ser reconocidas. Y ahí me voy a este otro punto que hablábamos, que lo tiré como talla, esto de que nos tenemos que tirar piropos, pero que efectivamente quizás nos criticamos mucho entre nosotras, más allá de valorarlo, ¿cachai? Entonces, en este esfuerzo de criticarnos y hacer lo mejor posible, en esto hablábamos de las barreras, de cómo vamos aquí 5 pasos más abajo que el hombre que ya tiene todas para que le vaya bien, como que lo tiene todo y listo, solo lo tiene que ir bien. Y uno en realidad se le hace muy difícil, quizás también somos más autoexigentes. Bueno, y con otras también, ¿cachai? Con otras obras, entonces tienen que ser muy buenas y por eso digo que una interpretación me puedo estar equivocando, y por eso tiene que tener esta diferenciación entre el autor y la obra, para que la obra específicamente sea la que resalte y perdure en el tiempo, etcétera. Entonces, de ahí también, como no es cualquier libro, no es solo la teoría de un cuarto propio, es escrito por una mujer en un momento histórico específico, con una lucha específica, ¿cachai? Hasta el día de hoy, todo lo que hemos leído, bueno, en este espacio y que hemos leído en nuestra vida, no por nada la Cami empieza este espacio preguntando también por aquellos personajes que nos marcan. Esos personajes que nos marcan o que se nos vienen a la mente son también autoras, ¿cachai? Detrás no son solo personajes. Son mujeres que tuvieron un espacio con características distintas para crear esos personajes. Qué bueno. No sé qué más agregar, siento que han dicho todo, pero me encanta todo, como que siento que quedé muy llenita el corazón. Quizás la Carla, como experta en Virginia Woolf, como una persona con un es muy experta. Cuando dijiste que eras fan, cuando dijiste que eras fan es como, oye, fan. La persona con más estudio en Virginia Woolf, que nos recomienda otras obras, porque es algo que también hacemos en este espacio, como de la autora u otras autoras similares, tú ocupa el espacio. Como dato rosa, hace por allá, por el 2015 creo, muchos años, tomé un optativo con la querida profe Marcela González, que le llevo en mi corazón, sobre feminismo y psicoanálisis.
algo de mujeres feministas y psicoanálisis, algo así se llamaban. Y yo elegí Virginia Woolf y ahí aprendí mucho de ella y en realidad me toma mucho en varios aspectos, como que igual me identifico con ella y bueno, les dije al inicio que es una heroína personal, con todas sus complejidades, porque es una mujer muy compleja, probablemente muy mal genio, por lo que he leído sobre ella. Entonces, con un carácter muy complicado, pero que creo que menos en lo personal ha abierto mi mente, y creo que la de muchas mujeres y muchas escritoras, porque esta obra, Una habitación propia, ha sido citada por muchas ensayistas, por muchas feministas. Es algo que de verdad ha catapultado mucho la conversación. Y bueno, la obra que yo les recomiendo, en este momento tengo en mente dos, porque me han marcado mucho y lo transparento es desde la identificación, porque somos personas con biografía, claro. Una es Orlando, es una obra maestra. Orlando como que tiene unos plot twists muy bellos, y precisamente se muestra mucho esto que salió en el párrafo que leyó la Cami, el espíritu de la época, la reencarnación de ese espíritu, cómo se transforma ese espíritu a través de las distintas épocas. Eso es muy maravilloso, y también ese libro rompe bastante, para la época, rompe bastante con lo binario. El personaje o la personaje o le personaje, porque después ya no se sabe si es la, le, él o quién o ella, rompe mucho con eso y transita por muchas cosas, fluctuando entre los géneros. Entonces eso es muy, muy interesante. Y bueno, y El Faro es también una obra más melancólica, diría yo, como que se nota mucho ahí el tema de la salud mental de las mujeres, cómo las mujeres abren su camino a través de el arte o la filosofía. También se muestra mucho, ahí habla yo como lesbiana, habla mucho sobre la percepción de una lesbiana en esa época y también como la represión hacia esa sexualidad diferente. Entonces, esos son los dos libros que yo les puedo recomendar. Gracias, Carla. Bacán. Qué bacán. Mira, no es por echarte flores, pero puede que lo consideremos para la próxima temporada, nuestra tercera temporada. Y ahí, si te motiva, ¿por qué no? Claro que sí, Nos mantenemos en contacto. por supuesto. Sí, siempre es un placer hablar de cualquier tema con ustedes, y la pasábamos súper bien. Y bueno, algún libro de Virginia u otro libro, sí, es que me autoinvito también. No, y estás muy hetero invitada. No sé, no sé si corresponde ese prefijo. Yo creo que podemos ir cerrando el espacio entonces. Sí. Obviamente, mil ultra agradecemos que te hayas motivado, Carla, para acompañarnos en esta ocasión y ojalá en muchas otras ocasiones más. También ¿Eres agradecemos la primera? harto. Sí, la primera que se ha motivado. Es un honor para mí. Es un honor para mí porque ustedes han sido muy, muy secas en traer conversaciones muy interesantes sobre libros de mujeres. Este no es el primer libro que ustedes analizan. Teoría de King Kong, me encantó que lo hayan leído. Marcela Serrano también. Así que de verdad creo que, no sé, están haciendo algo muy, muy entretenido y interesante para las mujeres más jóvenes y para esta época en el fondo, porque sabiéndonos como de ser personas históricas, pero también para solo divertirse, ¿sí? Esto es súper entretenido. Es verdad. Es verdad, sí lo muy bien, pasamos bien. chiquillas, muchas gracias. Sí. No, y gracias a ti por también traer todo tu conocimiento a disposición del espacio, así que muchas gracias. Y recordamos Sí, todos tenemos ediciones diferentes, que es lo más tierno, como la diversidad. Eso, tendremos nuestra próxima lectura en 3 semanas más. Vamos a estar subiendo el post, como siempre, dentro de esta semana. Y recordar a todas las personas que podrían estarnos viendo ahora que tenemos todos nuestros otros capítulos en Spotify, aquí mismo también en nuestro perfil de Instagram y en YouTube. Así que por si se motivan a escuchar algunos otros, y también
Mira, aquí alguien nos pone, Una analicen a la recomendación. Arelis Uribe. Oye, compré- bacán, Me súper. compré Kiltras, el primero. Quizás podríamos entrar por ahí. Sí, si lo Oye, analizan, ya. invítenme, invítenme. Ya, va a estar con... Tú tienes invitación VIP, solo Gracias. ya estás dentro del cuarto propio de los personales políticos. Quiero Sí. decir, puedo decir una cosita, que la persona que hizo el comentario es mi polola, entonces como que... Estaba ¿Está desviado. arreglado esto? ¿Está arreglado? Sí, está arreglado. Ya, pero vamos a eliminar este pedazo y vamos a hacer como que una persona fan. Ah, Sí, ok. ¿no es acaso el amor también admiración? ¿Y no es acaso la admiración parte del fanatismo? Es una fan, básicamente. Pero nada, oye, gracias por las recomendaciones y obviamente siempre Sí. dejamos la puerta abierta para cualquiera que quiera participar, que quiera hacer sus aportes. Sabemos que Instagram permite solo 4 personas, pero nosotros tenemos una metodología para poder unir a muchas más personas, así que como vimos ahora, ahí nos confirma, soy fan. Pero nada, muchas gracias y nos estaremos oyendo, leyendo y hablando en otra oportunidad. Agradecemos nuevamente la participación de la Carla y eso. Sí, vamos a Siempre estar es un leyendo la guerra agrado contra y las adiós. mujeres. Sí, estaremos Sí, ¿cuál vamos a leyendo leer? la guerra, sí, la guerra contra las mujeres de Rita Segato. El 20 de junio. Nos veremos próximamente. Y de ahí Súper. con eso terminamos la segunda temporada y luego tiramos la cartelera para la tercera temporada. La carne en la parrilla. La Liz ahí nos tiene la promesa de recomendarnos una película chilena Película. o alguna obra. Entonces ahí esperamos que participe sea Liz. nuestra invitada. Por supuesto. Oigan, yo tengo, a propósito de eso, una recomendación de películas, se las puedo hacer por interno. Ya ahí nos negociamos. Ah, sí. Es tan coqueteo decir por interno. Sí. Ya, chiquillas. Pero Muchas gracias. nos Ya, vemos. chao. Chaito. Chao, Muchas Liz. gracias, chiquilla. Chao.